Una vez más nos encontramos esta tarde aquí en Palacio Nacional, en este bellísimo edificio. ¿Sí? Buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan, los que nos ven a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales. Agradezco a los medios aquí presentes, ¿sí? Particularmente les agradezco, y de veras, de corazón, a madres y padres de familia que nos están escuchando, a maestras y maestros, les reitero mi absoluto reconocimiento al trabajo que realizan todos los días. Hoy, miércoles 16 de agosto de 2023, vamos a dedicar esta conferencia, esta sesión, a la presentación de los libros de texto gratuitos de sexto año de primaria, que corresponde a la fase 5. Acuérdense, fase 5 es quinto y sexto. ¿Sí? Nos acompañan la maestra Irma Vázquez Guerrero. Ella es maestra frente a grupo en una escuela primaria que se llama Adolfo López Mateos, licenciado Adolfo López Mateos, que está ubicada en el barrio de Poxtla, en el municipio de La Magdalena, Tlatelulco, en Tlaxcala. También la maestra Isabel Camargo Cesario. Ella es maestra frente a grupo en la escuela primaria Rosario Gutiérrez Esquildensen, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Ahí es donde da clase la maestra. La maestra Adriana Yolanda Domínguez Cornejo. Ella es del Estado de México, trabaja en el Estado de México, en la Escuela Normal de Educación Física. Es docente formadora de maestras y maestros. ¿Sí? Y la maestra Ana María Prieto Hernández, quien es maestra normalista de educación primaria con una amplia trayectoria como formadora de docentes y diseñadora de materiales educativos desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Vamos a iniciar con la maestra Irma, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Les traigo un saludo desde el hermoso estado de Tlaxcala. Particularmente saludo a ustedes, mamás, papás, compañeros, maestros y maestras que me escuchan de toda la República, especialmente niñas y niños. A continuación, daré la presentación de la nueva familia de los libros de sexto grado. Si hiciéramos un ejercicio como el que se plantea o como el que realizamos en nuestras aulas, se trabaja como una pequeña comunidad de aprendizaje, un equipo. Este es el equipo de trabajo que hoy culmina con la presentación de los siguientes libros. Para los alumnos, una antes, por favor. Para los alumnos de sexto grado van a contar con los 3 proyectos, que son proyectos escolares, proyectos comunitarios, proyectos de aula, además del libro de múltiples lenguajes. Nuestros saberes van a tener 2 libros de apoyo, que son Cartografía de México y el Mundo, así como Nuestros Saberes, México, Grandeza y Diversidad, que el especialista en la materia será quien se encargue de profundizar en el tema. Ahora bien, para nosotros los maestros vamos a tener un libro sin recetas, fase 5, en donde nos aportará conocimiento sobre estos 3 escenarios que se plantean aquí, así como las metodologías que sugiere la nueva escuela mexicana. Adelante, por favor. El libro de múltiples lenguajes nos presenta mediante imágenes, mediante la presentación atractiva, una reflexión crítica que nos invita a una lectura de comprensión. Si bien la lectura están guiadas o nos pone como centro al alumno, también invita a la lectura a los padres de familia, particularmente a los docentes para dar acompañamiento en los proyectos antes citados. Adelante, por favor. Imágenes como la que pueden ver acá, en donde maestras, maestros, ilustradores, ilustradoras se han compaginado para presentarnos imágenes de este tipo que inviten a la reflexión. Adelante, por favor. En la estructura de los libros, como ya se ha venido viendo en los grados anteriores, tenemos los campos formativos, que son 4 y que se presentan en la parte izquierda, así como los ejes articuladores, que van a permitir enlazar los contenidos implícitos en el plan de estudios de la nueva escuela mexicana. El siguiente libro
es Nuestros Saberes. Mamás, papás, particularmente este libro tiene una característica esencial. ¿Cuántas veces no se han sentido solos cuando dejamos una tarea o cuando no sabemos cómo abordar un tema? Tenemos que recurrir a diversas fuentes de búsqueda, pero si es noche o no tenemos internet o no podemos ir a la biblioteca, este libro nos va a ayudar a investigar o nos va a dar unos pequeños conceptos, así como guía de lo que el niño vio en la clase. Ayuda a los padres de familia, pero también, en la siguiente, por favor, al docente. Si podemos ver en esta imagen que viene en el libro, está la situación para aprender en familia. En esta parte es en donde el papá se va a guiar y los niños también. Además, en la parte inferior, donde dice profundicemos, el docente podrá consultar alguna secuencia, profundizar algún tema, además de que nos ofrece alternativas para el trabajo en el aula. Adelante, por favor. Estos 3 libros que se dan en distintos escenarios, como son los escolares, comunitarios y de aula, incluyen proyectos. Los proyectos están enlazados a los campos formativos debidamente con los contenidos. En el caso de los escenarios escolares, es para trabajarlo en una comunidad escolar. En el caso de los comunitarios, es para ir más allá de las paredes del aula, más allá de las paredes de la escuela. Es para contribuir en el contexto en el que tanto se ha centrado la nueva escuela mexicana, en donde ahora debemos contextualizar la educación y poner principal énfasis en diversas problemáticas en donde la educación contribuya con un granito de arena a la transformación del medio. El otro es proyectos de aula. Como su nombre lo dice, en el aula trabajaremos en pequeñas comunidades de aprendizaje determinados proyectos que el maestro puede elegir. En esa autonomía que el maestro tiene, puede elegir el que él considere trabajar de acuerdo a las necesidades que se tengan. En un caso particular, la propuesta que yo di a los nuevos libros de texto, de manera específica en los proyectos escolares, aparece el proyecto de Piénsalo la próxima vez. Mamás, papás, ¿por qué piénsalo la próxima vez? Porque si nosotros hacemos un pequeño llamado de atención al niño con esas 4 palabras, él lo recordará. En este caso, yo propongo un aprendizaje-servicio, que es una de las 4 metodologías que incluyen o que nos aporta la nueva escuela mexicana. En este proyecto de aprendizaje, los niños van a analizar algún conflicto. En este conflicto van a diseñar una campaña en donde ellos tengan una forma de resolver un conflicto de forma pacífica. Bien, entonces trabajo la metodología aprendizaje-servicio en sus 5 fases y como pueden ver, bueno, solamente ilustro la pequeña parte ya que mis compañeras desglosarán ellas su propio proyecto para explicar a grandes rasgos de lo que corresponde. Eso es todo, gracias. Gracias, maestra. Damos la palabra a la maestra Isabel Camargo Cesárea. Buenas tardes, queridas madres y padres de familia, maestras y maestros que nos están escuchando y a todos aquellos que están en este momento. El día de hoy yo les voy a platicar sobre un proyecto comunitario que se realizó para 6º grado. Este proyecto comunitario es del campo Saberes y Pensamiento Científico. Su título es Mosaicos de la Biodiversidad, el desafío de la simetría. Este proyecto se realizó a partir de un contenido de la SEP que está dentro del programa sintético que corresponde a la fase 5, es decir, a 6º grado. Este contenido y este proyecto se realizó a partir de un aprendizaje que decía: analizamos composiciones de los seres vivos, pero a la vez nuestras niñas y nuestros niños hacen sus propias composiciones a partir del uso de 2 conceptos matemáticos, que son simetría axial y simetría central. La estructura de proyectos por indagación está dividida en 5 momentos.
Y a este campo formativo corresponde el enfoque llamado STEAM. Esos 5 momentos, mamás y papás, que vamos a encontrar en el desarrollo de este proyecto es, número 1, saberes comunitarios. ¿Qué va a pasar aquí, mamás y papás? Nuestros niños nos van a decir qué es lo que saben sobre el tema de la simetría y de la biodiversidad. El momento número 2 es indagación. Es uno de los momentos más importantes del proyecto porque ahí se desarrollan las respuestas a 3 preguntas que nuestros niños y niñas van a investigar. Por eso es el momento de la indagación. El momento número 3 se llama comprendemos. ¿Qué pasa aquí? Que los niños van a analizar sus hallazgos de la investigación. El momento número 4, que también me parece uno de los más divertidos, es el de socializamos y aplicamos, porque a los niños se les va a proponer un reto de realizar un prototipo. Y además, nuestras niñas y nuestros niños van a elegir cómo lo quieren dar a conocer a su comunidad. ¿Por qué? Porque aprender en comunidad es aprender unos de otros, apoyándonos, siendo solidarios. El aprendizaje en conjunto y en colectivo se va a nutrir de todos los saberes de todos. El momento número 5 se llama reflexionamos el camino andado. Hay una valoración de nuestros niños y de nuestras niñas sobre qué trabajo se ha venido haciendo, qué aprendimos, qué habilidades son aquellas que nos han servido durante la elaboración de esta investigación. Como ya les había mencionado, el título del proyecto es Mosaicos de la Biodiversidad, el desafío de la simetría, y está formado por 3 ejes articuladores. Uno de ellos se llama pensamiento crítico, porque nuestras niñas y niños van a leer, van a buscar información. Nuestros niños y niñas no solamente van a leer, sino que además van a pensar, ¿qué hago con esta información? ¿De qué manera me sirve para poder comprender la simetría, la biodiversidad? La van a analizar, van a hacer un plan de trabajo, porque en este proyecto, mamás y papás, los niños van a salir a explorar zonas cerca de su comunidad y para esto hay que planear. Como cuando vamos al parque, que si llevamos el lunch, que si vamos a ver si llueve, si no llueve, si se ve que va a llover, llevo el suéter, es lo mismo. A nuestras niñas y niños van a hacer eso, una planeación de ese trabajo. El otro eje articulador se llama interculturalidad crítica, porque en todas las comunidades hay cosas de las cuales aprender y están a la mano, pero necesitan el ojo curioso que tienen nuestras niñas y nuestros niños. El tercer eje articulador se llama artes y experiencias estéticas, porque nuestras niñas y niños no solo se trata de que ellos copien, a ellos es parte del aprendizaje, pero no lo es todo. Aprender es también crear, y nuestros niños y nuestras niñas tienen mucho que decir y mucho que expresar, y este es el espacio para que toda esta creatividad se muestre a los demás y la compartan. Pero mamás y papás, ¿qué van a hacer nuestras niñas y nuestros niños durante este proyecto? ¿Con qué se van a encontrar en este libro? Bueno, pues lo primero que van a encontrar nuestros niños y niñas va a ser el título, que es Mosaicos de la Biodiversidad, el desafío de la simetría. Es un desafío para que los niños se interesen por él. Después va a haber un propósito en el cual, de manera general, se les va a decir cuáles son las actividades que ellos van a hacer. En este caso, es que los niños van a observar la naturaleza, van a hacer registros, van a además buscar que en los seres vivos haya simetría central y simetría axial, que son contenidos de matemáticas, pero además lo van a hacer al analizar esa información. Y ahora, posteriormente, nuestros niños y niñas se van a encontrar con una lectura, con una narración que trata de tres personas que son niños y niñas como ellos. Y en estos 3, una niña se llama Yunuen, y esta niña llamada Yunuen va a decir que ella encontró una hoja que le encanta y que le parece singular. ¿Por qué? Porque pareciera que está dividida a la mitad por un eje imaginario llamado eje de simetría. Y además le parece encantador que lo que observa del lado izquierdo
pareciera que está reflejado del lado derecho. Después tenemos a otro niño de sexto que se llama Gerardo. Y este niño llamado Gerardo, mamás y papás, encontró esa flor que está ahí. Él nos va a decir que se llama Cuetlaxochitl, porque es una palabra que le enseñó su abuelita, que es flor de Nochebuena en náhuatl. Y a este niño le encanta que esta flor, esa flor roja, tiene un centro. Y en ese centro puede ubicar que si una de sus hojas rojas la observa del otro extremo, puede imaginar que ha girado 180 grados, mamás y papás. A eso se le llama simetría central. Después vamos a tener al niño Edaí que nos dice, yo encontré un saguaro en el desierto de Sonora. Y cuando el niño nos describe ese saguaro, es ese que ven ahí, mamás y papás. Es un saguaro en donde ninguna de sus partes corresponden una con otra, es decir, es asimétrico. Después, ¿qué van a encontrar nuestros niños y niñas? Los niños y niñas ya han tenido acercamiento en otros grados con el término simetría, la han ubicado. Y entonces aquí, en el libro de sexto año, van a encontrar 6 afirmaciones. Yo en este momento, mamás y papás, solo les voy a leer una, que es: algunas flores, como la Cuetlaxochitl, son especiales por tener simetría central. Eso lo dice el niño Gerardo. Y nuestras niñas y niños van a leer las otras 6 afirmaciones y van a decir si están de acuerdo con Gerardo o no. Pero no solo es decir sí o no, es también decir por qué, dar argumentos, mamás y papás. Después, como yo les dije, este tema no es nuevo. Nuestros niños van a escribir una afirmación de cómo han vivido en la naturaleza, en su convivencia con los seres vivos, la simetría, y a partir de ello harán una afirmación. Siguiente, por favor. Y ya en la tercera parte de este primer momento, se les van a presentar 3 preguntas a los niños. Ellos, desde lo que saben, van a proponer respuestas. Y es muy importante que dentro de las aulas, nosotros, si vemos alguna duda, que hay algún concepto que aún no está claro sobre la simetría, nos detengamos, que demos atención a esa diversidad que tenemos en el aula y que es tan rica y que nos enseña tanto a las maestras y a los maestros, porque nosotros también aprendemos muchísimo de las niñas y de los niños. Vamos con el segundo momento. El segundo momento se llama indagamos, porque vamos a hacer investigación. Entonces, la siguiente, por favor. Las niñas y los niños se van a encontrar con una pregunta que es: ¿cómo construirían una cámara oscura para observar la simetría central o la asimetría de los seres vivos de su comunidad? Una cámara oscura, mamás y papás, es una caja que se construye con un orificio en el centro y se coloca una hoja que transparente la luz. ¿Por qué? Esto es con lo que se tomaban imágenes antes de que existieran las cámaras, mamás y papás. Y con esta cámara va a tener una peculiaridad, que cuando uno observa a través de ella, las imágenes se ven invertidas. Las imágenes han girado 180 grados, que estamos manejando desde ahí el concepto de simetría central. Siguiente, por favor. Y ahí en el libro nos van a dar una propuesta de cómo hacer una cámara oscura, pero si por algo no hubiera un material o no tuviéramos acceso a él, mamás y papás, con su creatividad de apoyo, pueden buscar otras formas, sustituirlos, porque como les dije, no hay una sola realidad. México y la vida en sí está llena de diferentes realidades, entonces podemos buscar otras alternativas. Esto es una propuesta. Entonces ya tenemos que los niños ya hicieron una cámara oscura y ahora vamos a ver a qué partes, a qué zona vamos a ir a buscar seres vivos. Por ejemplo, en mi caso, trabajo en el Cerro de la Estrella. Ahí hay una zona donde hay muchos árboles y hay seres vivos. Podemos ir a esa zona, pero como les dije, hay que planearlo. ¿Qué voy a llevar? ¿Con quién voy a ir? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Etcétera. Posteriormente, las niñas y los niños, con mucho respeto, van
van a estar ahí buscando a estos seres vivos. No los vamos a maltratar, porque todo ser vivo merece respeto y somos parte de un medio ambiente que requiere un equilibrio. Y entonces, ya encontramos los seres vivos, vamos a hacer dibujos de ellos, porque así es el proceso de investigación. Tenemos que hacer hipótesis y tenemos que hacer registros. Y posteriormente vamos a reflexionar sobre si nos sirvió nuestra cámara oscura o no nos sirvió, o qué podríamos mejorar en ella. Siguiente. Bien, la segunda pregunta es, ¿qué composiciones geométricas observan al analizar la naturaleza de la comunidad? En esta parte, nuestros niños ya fueron al jardín, ya fueron al parque o ya fueron al bosque a buscar esos seres vivos. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Que nuestros niños adivinen qué. No tienen solo un ejercicio para practicar la simetría central y la simetría axial. No tienen dos, tienen muchísimos de todas esas muestras que a ellos les resultaron interesantes, de aquello que ellos observaron. Entonces, en todos estos seres vivos que ellos dibujaron, van a trazar ejes de simetría, van a contar cuántos ejes de simetría, pero también van a verificar con uso de su regla si es simetría o no es simetría. Si lo que está en un lado se refleja en el otro. Y en el caso de la simetría central, si lo que yo observo en un lado se ve en el otro y ha girado 180 grados. Después, los niños van a platicar sobre, oye, ¿cómo le pondríamos a los seres vivos que tienen un solo eje de simetría? ¿Cómo le llamamos a aquellos que tienen varios ejes de simetría? ¿Y cómo le llamamos a aquellos que no tienen ningún eje de simetría? Posteriormente a estas propuestas de nuestras niñas y niños, va a venir dentro del libro el concepto formal de qué es la simetría central, que es el concepto nuevo. Pero si igual, como les dije, hay alguna duda, tenemos un material que se llama, y del que le habló la maestra Irma, que se llama el libro de nuestros saberes. Y ahí viene qué es la simetría, cuáles son los instrumentos de medición, qué es el centro de simetría, etcétera. Después de esto, nuestras niñas y niños ya tienen sus dibujos, ya trazaron los ejes de simetría. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a realizar un registro de cuántos seres vivos tienen simetría central, cuántos axial, cuántos tienen ambas y cuántos son asimétricos. Siguiente, por favor. Vamos con la pregunta 3. ¿Cómo construirían sus propias composiciones usando el juego de simetría? Mamás y papás, todos hemos ido al bosque, hemos estado en un jardín. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en ese espacio? Tenemos emociones. Convivir con la naturaleza no es solo ir, sino que además nos llena de algo. Entonces, nuestras niñas y niños van a platicar sobre qué sintieron en ese encuentro con la naturaleza. Y después van a bioinspirarse. ¿Por qué? Porque eso que están sintiendo y eso que aprendieron a partir de esas observaciones, lo van a convertir esos seres vivos que dibujaron, lo van a convertir a figuras geométricas, trapecios, triángulos, rectángulos, etcétera. Y con ello van a hacer un mosaico a través de figuras geométricas. Después viene la fase 3. Ya hicimos todo este camino, pero ahora ¿qué va a pasar? Pues vamos a seguir trabajando con estos conceptos. Aquí se va a hacer un análisis de los hallazgos sobre lo investigado. Y tenemos nuestra tabla que ya llenamos, pero ahora vamos a hacer gráficas, a ver cuántos seres vivos hay con esta característica de simetría central, axial, asimétricos, combinadas. Vamos a hacer un conteo. ¿Para qué? Para poder hacer una afirmación, una conclusión de qué tipo de simetría predomina en los seres vivos. Después, en el libro les van a decir, reflexiona sobre cuál es la importancia de la simetría en los seres vivos. ¿Qué pasaría si algo que es simétrico no fuera simétrico y fuera asimétrico? Que, por ejemplo, a alguien, que una mariposa no tuviera un ala, ¿qué pasaría?
Es para ello esta reflexión, puesto que la asimetría es importante en todo momento. Cuando nuestras niñas y niños se observan frente al espejo, ahí está la simetría. Tengo dos brazos, pero podría ser que nosotros los seres humanos seamos asimétricos. Si pensamos en nuestros órganos, del lado izquierdo tenemos un corazón y del otro no. Entonces, es esta parte de que nuestra realidad, las matemáticas, están presentes en todo momento. En la sección de socializamos y aplicamos, se les pone el reto a los niños de, ok, ya hiciste tus composiciones, ya te bioinspiraste, pero ahora te voy a poner un reto. En el libro les van a dar las bases de cómo se hace un papalote convencional, que es en forma de rombo, pero el reto es, ahora, tú niño, tú niña, vas a proponer a partir de tu inspiración, de lo que te gustó, de lo que tú encontraste, vas a proponer un papalote y posteriormente los niños y las niñas van a elegir cómo van a dar a conocer ese conocimiento, porque como les había dicho, aprendemos en comunidad y entonces ellos van a ver si quieren hacer una feria de la simetría, una feria de la ciencia, o si hablan con su maestra o maestro y le dicen, maestra, nos gustaría aquí en el grupo dar a conocer los resultados de nuestro trabajo en una ceremonia cívica, y habrá que organizarlo, y para eso vamos a estar todos ahí. Entonces, esta sería esta parte, pero ahora vamos con el momento 5, que no es menos importante, que se llama reflexionamos el camino andado. ¿Qué va a suceder aquí? Nuestras niñas y niños van a evaluar cuáles son las habilidades que pusieron en juego, cuáles fueron sus fortalezas, cómo lo mejorarían. Si su papalote no voló, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de aprendizaje. No es solo una paloma, un tache, es cómo voy a mejorar aquello que no me salió bien, porque todo problema tiene una solución. Después van a identificar las habilidades que fueron fundamentales. La anterior, por favor. La anterior. Y luego contestan cómo les fue al manejar la cámara oscura y el juego de geometría, cómo consideran las implicaciones de la simetría axial y central en la fabricación de objetos y cómo resolvieron las dificultades que se presentaron, porque cuando realizamos un proyecto, pues siempre habrá algo que mejorar y habrán retos que se nos pongan. ¿Por qué este proyecto es comunitario? Porque como les había mencionado, todos y todas aprendemos de todos, pero además porque ese contacto con la naturaleza nos va a apoyar para sentirnos parte de ella, que no es algo ajeno, y que entonces todos dependemos de esto y de ese equilibrio que haya, de esa simetría. Ahora, en caso de que nuestros niños y niñas tengan más interés sobre este tema, tenemos el libro de múltiples lenguajes en donde se explora en la lectura. Qué bello descubrimiento el tema de la simetría, donde nos dice que la simetría está en el universo, está en los seres vivos, es parte de nosotros. Mamás y papás, el trabajo por proyectos hace que nuestras niñas y nuestros niños sean los protagonistas de su aprendizaje y con el apoyo de ustedes y de nosotras las maestras y los maestros se vayan nutriendo. Gracias, maestra. Adriana Yolanda, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Adriana, soy docente mexicana, soy normalista, también estudié en la universidad y pues me siento muy contenta de estar en este escenario para poder socializar con nuestro país el contenido de un proyecto de aprendizaje que diseñé para el libro Proyectos Comunitarios, sexto grado de educación primaria. Especialmente le envío un saludo a las mamás y a los papás de familia que nos están visualizando a través de las diversas plataformas, a través de la televisión y también nos escuchan en la radio. Un abrazo para las niñas y los niños y, por supuesto, todo mi cariño y respeto para las maestras y los maestros de México. Pues este es el proyecto. Lleva por título el Plan B, Inspectores Especiales del Cambio Comunitario. El propósito,
debe ser conocido por las maestras, los maestros, las niñas y los niños, y también por las mamás y los papás. Si me permiten, lo voy a leer textualmente como aparece en el libro de texto. Dice así: en este proyecto de aprendizaje-servicio, investigarás cómo se organiza tu comunidad y elaborarás una bitácora de detective, con el fin de brindar un servicio solidario y de beneficio colectivo a partir de la atención a un problema del cuidado del medio ambiente que afecta la vida social y personal de los habitantes. El propósito, la intención didáctica siempre debe ser conocido en un proyecto, porque es nuestro faro, es la guía por la cual vamos a caminar. Continuamos, por favor. Quiero enfatizar y hacer un comentario, si me lo permiten, acerca del libro de manera integral. Proyectos Comunitarios Sexto Grado es una obra colectiva en la que orgullosamente participo junto con más de 130 personas, contabilizaba en la página de derechos y bueno, entre correctores de estilo, editores, coordinadores de cada campo formativo, los innovadores, ilustradores gráficos, pues es una obra intelectual que suma todo el interés para que nuestras niñas y niños puedan alcanzar el máximo logro de aprendizajes, que es el objetivo que marca el artículo 3 de nuestra Carta Magna. La estructura curricular ya la expuso mi colega, la maestra Irma. Cada libro se divide en 4 campos formativos, que yo creo que los reporteros que están aquí presentes ya los conocen y los podemos evaluar. ¿Me pueden decir cuáles son? Levanten su mano. ¿Se saben el primero? Bueno, a ver, ¿sí? ¿Escucho a alguien? Adelante. No, están muy callados. Este grupo necesita animarse. Lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Particularmente a este campo formativo me llena de emoción ser parte de él porque trae todo el enfoque humanista de la nueva escuela mexicana. Ahora bien, de los 3 escenarios que ya se comentaron, el áulico, escuela y comunidad, este libro privilegia totalmente la salida de nuestros saberes a la aplicación dentro de nuestra comunidad. ¿Con qué fin? Fíjense bien, se empodera a las infancias, porque a las niñas y a los niños se les enseña a través de este libro y sobre todo a través de la reforma curricular que pueden transformar pequeñas realidades a partir de lo que ellos saben y lo que van aprendiendo en el camino. Eso es maravilloso. Pertenece a la fase 5, quinto y sexto grado, este es particularmente de sexto grado. Ahora bien, pues ahí está la portada, dicho sea de paso, felicidades a los ilustradores gráficos de todo el país que participaron. Vean qué bonita, ahí se ve una señora vendiendo frutos y una señora con una niña y un niño en una plaza donde hay un mercado. ¿Qué lugar más emblemático para identificar a una comunidad que un mercado? El campo formativo al que pertenece este proyecto, que tuve la fortuna, la oportunidad y estoy muy agradecida de haber diseñado, el Plan B Inspectores Especiales del Cambio Comunitario, pertenece, reitero, a este campo formativo y los ejes articuladores en los que se trabaja y nos dieron libertad de seleccionar de entre los 7, yo consideré que eran pensamiento crítico e interculturalidad crítica. ¿Y por qué el adjetivo crítico? Fíjense bien, desde Paulo Freire, como un gran pedagogo que marca un antes y un después dentro del desarrollo de la historia de la educación latinoamericana, se nos invita a trabajar a través de preguntas. Las niñas y los niños desarrollan intereses a partir de preguntas y ser crítico es cuestionar la realidad en la que viven tanto las niñas como los niños. Bueno, pues ya el proyecto en sí, aquí tienen el dibujo, vean, hay 2 niños caminando por la ribera de un río y unas ovejas. Entonces traen en su mano unos instrumentos que son propios de los detectives.
¿A quién no le gustan las historias de detectives? Por lo menos leía estadísticamente que en las casas editoriales se sabe que los niños entre 10 y 12 años gustan de las historias de detectives y agentes especiales. Por eso retomé esa idea. Ahora bien, las metodologías a las que hacía mención mi compañera que me antecede en la palabra, pues aquí se retoman indudablemente dos. La primera, el aprendizaje-servicio, que es un método para unir el aprendizaje con el compromiso social. Es aprender haciendo un servicio a la comunidad. No somos pioneros en México en relación con esta metodología. Quiero compartirles que en Europa y en algunos países de Latinoamérica ya han echado a andar esta metodología con gran éxito. No se trata de hacer un servicio a la comunidad de manera aislada, sino vincular con el currículum y con los aprendizajes de las escuelas para que las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes vean que todos, a partir de pequeñas acciones, podemos transformar nuestro contexto más cercano, en este caso, nuestra comunidad, barrio, colonia, etcétera. La metodología, bueno, ahí estaba también el aprendizaje a base de proyectos, el ABP. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología ya de antaño, les puedo decir que tiene más de un siglo, empezó a echarse a andar en los Estados Unidos de Norteamérica. Quien fue el primero en echarlo a andar fue todo el movimiento de la escuela activa. Viene a mi mente William Kilpatrick en 1918, alumno de John Dewey, grandes precursores del activismo, donde se promueve que las niñas y los niños sean protagonistas activos de su propio aprendizaje. Esa es la idea. Y aquí está la estructura del proyecto. Creo que ya están bastante familiarizados, ya no voy a leer uno por uno de los aspectos que comprende este proyecto, sino vamos a verlos en sí. La que sigue, por favor. Bueno, punto de partida. Les quiero comentar cómo fue el proceso de construcción del punto de partida. De acuerdo con la metodología del aprendizaje basado en proyectos, el punto de partida debe ser el momento en el que atraemos la atención de las niñas y los niños para anclar su interés. Entonces, había escrito yo un cuento, pero durante el proceso del que quiero decirles, fui guiada de manera pertinente todo el tiempo por especialistas, tanto de la Dirección General de Materiales Educativos como de otros ámbitos. Me sugirieron que en lugar de un cuento, porque había escrito un cuento muy largo, muy inspirada la maestra, pero para las niñas y los niños tal vez no sea interesante. Entonces, para darle vida a este libro, se me ocurrió, con base a la retroalimentación que me hicieron favor de brindar, construir una historieta. Y como pueden ver, dio como resultado el Plan B, una historieta que trata de proyectar la idea central de este contenido para las niñas y los niños. Todo parte de un pequeño llamado Arturo, que va camino a la escuela, como pueden ver en las imágenes, va en sexto de primaria para que tengan empatía, para que se sientan identificados, y de repente podrían regresar la anterior, nada más para que vean la tragedia de la que es testigo. Bueno, encuentra unas ovejas muertas. ¿Por qué creen que se murieron? Ahí empieza la labor inquisitiva de las niñas y los niños. Continuamos, por favor. Y ve a la dueña de las ovejas. Ustedes saben que nuestro país es multidiverso, pluricultural, y se trató de construir una historieta que fuera universal y fuera reconocida en todos los contextos para que pudieran identificarse tanto las niñas como los niños. Y lo que podemos ver, bueno, pues ahí está la dueña, que es Doña Blanca, que está muy afligida porque se le murieron sus ovejas. Entonces se encuentra Arturo a su mejor amigo, que es Ulises, y le comparte la situación. Se quedan muy preocupados. Llegan por fin a la escuela y está la maestra Alejandra. Y bueno, pues el tema de clase que están estudiando, curiosamente, es el diseño de un proyecto de vida. Continuamos. Luego entonces, si nos regresamos a la anterior, por favor, para que tengamos la secuencia. Recuerden que una historieta es un texto discontinuo, pero sí debe haber cierto orden al momento de leer.
De esta manera, las niñas y los niños practican la lectura, practican la escritura y movilizan sus saberes acerca de diferentes tipos de textos. Y miren ustedes, bueno, pues la maestra le pregunta de plano al personaje de la historieta, le dice, Arturo, ¿y qué vas a estudiar de grande? Y el niño contesta de manera honesta y me basé en muchos hechos reales de escuelas en las que he acudido como observadora. Le dice que no sabe qué va a estudiar. Un niño de 6º grado difícilmente tiene definida la vocación. Sin embargo, de algo está segura, que no quiere quedarse en su comunidad porque le parece fea y que a lo mejor se quiere ir a los Estados Unidos como sus primos. Esta es una constante en muchos lugares de nuestro país. Sin embargo, la maestra atinadamente le dice, ¿sabes qué? Vamos a diseñar mejor un plan B, porque ese es tu plan A. Siempre debemos tener un plan B. ¿Y cuál es el espíritu de este proyecto? Decirles, mamás, papás, niñas, niños, maestras y maestros, que siempre debemos tener, además de un pensamiento crítico, un pensamiento alternativo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una idea acerca de cómo solucionar un problema, pero debemos también pensar en una segunda solución. Esto es el plan B, una estrategia, y si no queda, pues un plan C. Y bueno, aquí tenemos, observen niñas y niños, que de repente Ulises, el amigo que ya conoce todo, le dice a la maestra, oiga, maestra, ¿y si en lugar de ver hoy el proyecto de vida, nos ponemos a investigar por qué se murieron las ovejas de Doña Blanca? La maestra, obviamente, como casi todos los maestros, tenemos una estructura de planificación. De momento le dice al niño, no, vamos a seguir con nuestro tema de clase. Y entonces Ulises, muy atinado, le dice, ¿y por qué no hace un plan B de su clase, maestra? Un plan bisagra, un plan que permita unir a la escuela y la comunidad. De hecho, la B esconde esa unión, ser bisagra entre escuela y comunidad. Y bueno, la maestra, ante la presión de los alumnos, vean ustedes, dicen sí, y si quieren ser inspectores, detectives y agentes de este caso, y todas las niñas y niños, porque les encantan, no sé a ustedes, a mí, la edad que tengo, no voy a decir cuál es, me siguen encantando las historias de detectives. Continuamos. Y bueno, pues empiezan a armar una investigación. El espíritu siempre de un proyecto es que las niñas y los niños se pongan a investigar. Y como son interdisciplinarios, escuchen bien, se movilizan todos los saberes, se aplican conocimientos de español o lenguajes, de matemáticas, de ciencias, también de sociología, antropología, economía, porque son interdisciplinarios los proyectos de aprendizaje, que son además una propuesta flexible que puede adaptarse a diferentes contextos, a diferentes circunstancias. El maestro, la maestra tiene la autonomía de cambiar lo que él considere pertinente, de seguir o no esta secuencia, porque por eso tenemos autonomía profesional. Y bueno, pues empieza la investigación. ¿Quieren saber qué pasó con las ovejas de Doña Blanca? Y bueno, pues empiezan a fungir como detectives y agentes especiales para hacer un cambio. ¿Y por qué deviene lo del cambio comunitario? Bueno, ¿qué creen que les pasó a las ovejas? A ver, díganme ustedes, como especialistas de la información, deben saber qué pasa cuando tenemos un problema de carácter ecológico y ambientalista de esta naturaleza. ¿Qué ocurre? ¿Causas? A ver, díganme. ¿Qué pasó con las ovejas? ¿Quieren saber qué pasó? Lean la historieta completa a partir de la página 340 del libro Proyectos Comunitarios para que se enteren del desenlace. Bueno, voy a tratar de ser más breve para cerrar esta presentación. La que sigue. La siguiente parte del proyecto, donde vamos a identificar las necesidades que tiene la comunidad, parte de dos circunstancias. En primer lugar, vamos a utilizar dos materiales que son fundamentales. Las niñas y los niños con material reciclable para asumir un rol, porque los proyectos siempre van a asignar roles a las niñas y a los niños. En este caso van a ser detectives y agentes especiales del cambio comunitario.
Así que se van a hacer su insignia y además van a llevar una libreta para practicar lectura, escritura, registros. Bueno, voy a hacer un apunte. Se dice que desde la época de Leonardo da Vinci, uno de los intelectuales, un polímata más destacado de todos los tiempos, pues registraba en un cuaderno observaciones, conocimientos, y sus apuntes eran espléndidos. Soy muy partidaria del registro, porque de esa manera las niñas y los niños están construyendo su aprendizaje a partir de la lengua escrita. Y asimismo, 2 preguntas nodales. ¿Cómo se organiza tu comunidad? ¿Y qué problema del medio ambiente identificas en tu comunidad que tú puedes contribuir como niña, como niño, como mamá y como papá? Porque también son actores y protagonistas de este tipo de metodologías que es el aprendizaje-servicio. La que sigue. Y bueno, pues quiero decirles que la maravilla de la nueva familia de libros de texto es que guardan una relación entre ellos y el libro Nuestros Saberes permite profundizar. Así que mamás, papás, niñas, niños, maestras y maestros, en las páginas que aparece en el libro de Nuestros Saberes, el tema beneficio social y cuidado del medio ambiente nos permite profundizar más para que podamos buscar esas respuestas a las preguntas que abren este proyecto. Continuamos. La creatividad en marcha. Ahora sí, bueno, se identifica un problema. Se invita a miembros de la comunidad, a papás y a mamás a que dialoguen, a que aprendamos a escuchar al otro y a desarrollar muchos valores como son la empatía, el respeto, la amistad inclusive. Y no estamos exentos de que haya tal vez algún conflicto porque haya diferentes puntos de vista. Y ahí está el arte. A las niñas y a los niños, a partir de una asamblea, se les puede enseñar a solucionar conflictos a partir del diálogo. Se va a identificar cuál es el problema del medio ambiente y van a proponer alternativas de solución. ¿Existe una receta? No. Por eso existe el libro sin recetas para maestras y maestros. Nada está escrito del todo en un proyecto. Un proyecto está en construcción, siempre se está renovando. Y bueno, pues hay un proceso antes, durante y después. Pensemos, un problema del medio ambiente muy común y lamentablemente ocurre en nuestras comunidades es arrojar desechos sólidos en espacios donde la gente transita y se generan otro tipo de problemas como son enfermedades, hasta inundaciones, porque obstruyen la filtración del agua a partir de las coladeras, de las cunetas, etcétera. Entonces, si las niñas y los niños, la comunidad que participa con ellos, se propone un día hacer un día de limpia, por ejemplo, esto es maravilloso porque se sacan fotografías de un antes y un después. Las niñas y los niños, las mamás y los papás, las maestras y los maestros también, aprendemos que con pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios y de ahí se deriva una forma diferente de trascender de la escuela a la comunidad. Continuamos y pues donde valoramos y compartimos nuestros logros, ya lo han comentado perfectamente mis compañeras, no quiero ahondar más. El enfoque de la evaluación formativa tiene que ver con acompañar a las y a los niños durante todo el proceso. Siempre hay un producto final, siempre en los proyectos. Pero créanme que en el proceso de evaluación formativa no evaluamos solamente lo último, sino evaluamos, fíjense bien, el proceso. Cuáles fueron las actitudes, cuáles fueron las competencias, los conocimientos que se lograron construir durante todo el desarrollo del proyecto. La que sigue, por favor. Yo solamente quiero agradecer al Gobierno de México, a la Secretaría de Educación Pública, a la Dirección General de Materiales Educativos, por la oportunidad histórica que nos ha posibilitado, a las maestras y a los maestros, que nos sentimos revalorados de otra manera, escribiendo para nuestros estudiantes. Esto es una maravilla. No puedo sentir más que gratitud. Quiero decirles
a las mamás, a los papás, a las niñas, a los niños, que tengan confianza. Reviso y reviso este libro y siempre quedo fascinada, porque ahí hay el trabajo de muchas inteligencias con la mejor voluntad de formar a nuestras niñas y niños para necesidades del siglo XXI. Por eso tengo la esperanza de que este 28 de agosto las niñas y los niños van a tener esa maravilla que todos esperábamos con emoción. No me dejarán mentir los aquí presentes. Cuando nos entregaban nuestro paquete de libros de texto gratuitos, la emoción nos desbordaba. Son una herramienta de apoyo que puede fortalecer enormemente el aprendizaje y tengo la confianza de que se han elaborado con cariño, profesionalismo y respeto para las infancias en un modelo educativo que queda perfecto para nuestros días y que es la nueva escuela mexicana, un modelo que está en construcción. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestra. Ahora escucharemos a Ana María Prieto. Buenas tardes a todos los padres y madres de familia, a los profesores y profesoras, a los niños que nos ven y nos escuchan y las niñas y a los aquí presentes. Muchas gracias por esto. Bueno, después de la maravillosa exposición que han hecho mis compañeros, a mí no me queda más que presentar un libro que surge de una transposición didáctica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una adaptación de un material hecho por especialistas que tuve la fortuna de que me invitaran a participar, envolverle un texto propio para los niños, un texto didáctico, un texto accesible y para las familias sobre todo. O sea, es un libro que entra a formar parte de la biblioteca de las familias mexicanas en lugares en donde no hay a veces textos y libros que puedan enriquecer los materiales educativos que tenemos en las escuelas, en las comunidades, en las casas. El libro tiene por nombre México, Grandeza y Diversidad, era un libro hecho por más de 30 especialistas. Fue un trabajo interesante y a veces complicado hacer la transposición porque yo misma en muchos casos, pues como hablan los investigadores a los que somos profesores, a veces dice uno, espérame un momentito, como que, ¿qué me quieres decir? Pero en una interacción con ellos logramos, la verdad, un texto que se presentó en marzo. No es un texto nuevo, no es que nos los hayamos sacado como magos del bolso, no. En marzo se presentó como un material de apoyo para la escuela junto con la SEP, el INA y la SEP, y el formato en principio estaba pensado para hacer unos fascículos pequeños, pero el costo y la distribución desafortunadamente no fueron muy viables porque requeríamos algo mucho más accesible en términos de costos y distribución, por eso se compendió en un solo volumen que lleva por título Nuestros Saberes, México y Diversidad. Bueno, este texto tiene 20 capítulos que forman parte de la magna obra que ya tiene 2 años aproximadamente que salió el libro, y la adaptación se trabajó durante todo el año pasado y se presentó en marzo, como les señalaba, y hace todo un recorrido desde la conformación de nuestro territorio hasta nuestros días. No me entretengo mucho porque el tiempo es corto, lo podrán ver, están en línea tanto el libro, si lo quieren comparar con los fascículos, si lo quieren comparar con el libro ya compendiado nuevamente, ahí podrán ustedes ver los ajustes que se hicieron o las cuestiones que se vieron. La estructura de los capítulos en esta versión, que fueron los fascículos y ahora el libro, tiene un texto introductorio. ¿Cuál es la función del texto introductorio? Contextualizar el tema, los saberes previos mediante una pregunta generadora, conectar el nuevo contenido y motivar a los estudiantes a leer y centra la mirada en aspectos específicos. Alguien me dirá en este momento, los padres estarán preguntando, a ver, este libro tiene una estructura distinta. Sí, tiene una estructura distinta porque este es un libro de apoyo. O sea, si yo estoy investigando, como decían los compañeros, en un proyecto, o vamos a hacer una efeméride en la escuela y de repente resulta que es el 21 de marzo,
Ay, pues ¿quién fue? Vamos a indagar efectivamente más sobre ese hecho, sobre ese periodo, sobre ese proceso, y vamos también a ir ubicando en el tiempo, en el espacio, en un contexto histórico, lo que vamos aprendiendo en la escuela. Está el cuerpo narrativo. En efecto, la mayoría de los textos que abordan la historia, la abordan en forma narrativa. O sea, esto es invariable, ahora sí te van siendo como un cuento que te va llevando de la mano, pero no únicamente en forma narrativa que nos ubique en el espacio y en el tiempo, que descubre continuidades y cambios, y eso se trabaja mucho en los proyectos, a ver qué cambió, qué no cambió. Yo me acuerdo un proyecto que hice con los niños. Yo tenía una asignatura que en aquella época, desafortunadamente, gracias a que ahora ya es por proyectos y es oficial, antes se tenía uno que esconderlos, hacía los viernes los proyectos escondidos de los supervisores porque no llevaba el libro, porque antes se pensaba que el profesor era analfabeta, nos pensaban analfabetas, y pensaban que necesitábamos un librito que, a ver, das el pasito, ahora el otro pasito, y no te vayas para otro ladito porque voy a venir y te voy a hacer el examen y te voy a preguntar cuál fue el pasito. No, por fortuna, ahora el pasito lo defino yo, junto con mis compañeros, con los padres de familia, ustedes que están ahí viéndonos, con los mismos estudiantes que son el centro de nuestro quehacer, en donde todos somos protagonistas y actores, y sobre todo lo maravilloso de esta propuesta es que ya no es el saber acabado, rígido, descontextualizado, sin sentido, sin significado, sino lo que ven es transformarme y transformar la comunidad. Es ser solidarios, entrar en colectivo, en comunidad. Es otra manera de pensar, no es el individualismo de yo aquí y yo sí sé y yo me saco 10 y tú te sacaste 5, lero, lero, maro, mero, yo sí voy a ser exitoso y tú no. No, no es eso, ¿sí? Ahora el asunto es todos somos uno para todos y todos para uno. Bueno, entonces se trata de reconocer a los diversos sujetos, de ver los momentos diferentes en el texto narrativo, de ver las causas y las consecuencias. El que existan estos textos, pues va a ser un apoyo que también ahora con los medios de comunicación y el internet, hay muchos otros apoyos. Si alguien no está de acuerdo con este, pues busque otros. ¿Para qué nos peleamos? ¿Verdad? Pasemos a la próxima. La reflexión final recapitula sobre aspectos fundamentales, propone cambios, continuidades, aprecia el contraste del devenir histórico, se contrastan y establece una relación pasado, presente y futuro, yo diría incluso. Por ejemplo, es muy importante que podamos en el transcurso reflexionar sobre cosas como la que aquí se ve, que lo van a poder ustedes leer, en donde se dice que queremos generar una cultura de respeto hacia la naturaleza y hacia los otros, distintos, diversos y múltiples, como una reflexión final, después de todo un proceso en donde efectivamente tan había una cultura de la discriminación que había que diferenciarse y hacer ciento y tantas castas, porque yo no era igualito que tú, ¿no? O sea, tú eras mestizo, tú ya eras sambo, tú eras un salta para atrás y tú, pues ni te entiendo, ¿no? Si se revisan a Humboldt, verán los nombres de las castas que había en aquella época. Pasamos entonces, el sentido de la reflexión final esa. Está lleno de recursos gráficos, o sea, justamente para que sea un material de apoyo que permite ubicar en mapas desde las placas tectónicas para ver y explicarnos la configuración del territorio. Esta que seleccioné, porque uno a veces cuando oye las mañaneras y oye cómo va el Tren Maya y los descubrimientos y hallazgos arqueológicos, pues no entiende por qué tantísimos, ¿no? Dan unas cifras inmensas, pero cuando uno ve este mapa, dice, a Chihuahua, pues es que había un titipuchal de comunidades y efectivamente está plagado de sitios arqueológicos y es un lugar de una riqueza impresionante. Aquí este otro nos permite ver
un error conceptual que teníamos los maestros de que los olmecas solamente estuvieron en Veracruz y Tabasco. Toda esta es la zona de influencia olmeca. O sea, para que veamos efectivamente lo que eran nuestras civilizaciones antiguas, que no prehispánicas, antiguas, porque este país no se define de lo hispánico antes y de lo hispánico después. Nosotros, igual que los europeos, tenemos una historia antigua propia. No vinieron ellos a descubrirnos nuestra historia. Así como tampoco hay prehistoria, porque todos somos sujetos históricos. Bueno, pero ese ya es un pleito conceptual, padres, que luego lo analizaremos. Tiene esquemas, ilustraciones y tablas que efectivamente nos permiten de manera gráfica poder establecer algunas situaciones, y algo que me parece muy interesante es ese nuevo concepto que se llama el antropoceno, que es nuestra nueva era geológica de la cual estamos dando cuenta que a lo mejor esto pues se borra porque a lo mejor acabamos con nosotros y con el planeta, ¿no? Pero bueno, este es un poco otro recurso gráfico muy importante. Aprender a mirar en la escuela también es una forma de aprender. Pasamos a la próxima. Pinturas, si se fijan, tratamos de recuperar también el elemento artístico, que es uno de los ejes articuladores, estético, en términos de toda la profusión de imágenes que se ponen en el texto, de distintas épocas, de distintos autores, algunas muy rudas. Aquí vemos efectivamente que puede desatar el análisis de aprender a mirar, cómo se está tratando a la maestra, de los pelos le están sacando, para que aquello de que si no había violencia de género, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Los grabados y caricaturas, que bueno, son toda una historia en nuestro país, ¿no? Tenemos una gran riqueza en términos de lo que fue la gráfica popular, de lo que era el periódico La Orquesta y los ilustradores de aquel entonces, de lo que fue también la época posterior, y no se digan pues los actuales, que también son muy buenos. La fotografía, que como vemos acá, a veces la fotografía habla por sí misma, pues yo no tendría que hablar de la desigualdad lacerante en este país, nomás con ver esa imagen, pues puedo ver que hasta le pusieron una barda para que no veas lo feíto, ¿no? Porque pues sí, la pobreza es feíta, por eso queremos acabar con ella, porque bonita pues no es. Pero lo que no nos gusta es que hayamos bonitos y feitos, y a los feitos pues hay que taparlos. De todo, no hasta de los libros, los tapamos, para que no se vean. A la que sigue. Y bueno, ¿qué aporta este campo? Esto se inscribe en el campo de ética, naturaleza y sociedades, a la formación integral de los estudiantes. Uno, pensar y pensarse históricamente, porque también tenemos la idea, cuando estudiábamos historia, que por fortuna ahora vamos a tener proyectos, era aprender historia es repetir un discurso ya elaborado por los historiadores y pues que no tiene nada que ver. Y no a que la historia es reconocerme como sujeto histórico, pensar y pensarme históricamente. ¿Qué quiere decir esto, padres de familia, chicos? Que yo soy capaz de cambiar mi realidad. Un sujeto histórico es aquel que se crea y se recrea en la interacción con los demás. Crea el mundo, se cambia, se modifica, no siempre es igual. Entonces, si te está yendo la fregada, pues puede cambiar la situación. Échale ganitas, en grupo, en conjunto, podemos salir. Entonces abre horizontes de futuro. Eso de que la historia es el estudio del pasado y ahí nos quedábamos en el pasado, no, es el presente, pero sobre todo es la proyección a futuro. ¿Qué quiero? Y a partir de lo que los otros lograron, yo proyecto hacia adelante. Y la formación de valores. Esas son la consideración de lo que me parece que aporta esto al concierto de esta gran escuela mexicana. Me parece que es un sueño por muchos de nosotros anhelado en nuestros años de trabajo. Hubiéramos querido haber podido trabajar en esta visión de proyectos, no en esta competencia desleal, asimétrica,
que aplasta al otro, que busca cómo le meto el pie para que se caiga, ¿no? Para que yo sea el de adelante, porque además así nos hacían, ¿no? Al de 10, a ver, ese se viene adelante. El de 0, pues que se vaya para atrás, ¿no? Ahí que ni lo vean. Entonces, ahora queremos otra cosa. Y los invito a construirlo juntos, a que se sientan actores de este gran proyecto. Como bien decía la compañera, es un proyecto que se está construyendo. Por fortuna, aquí no pensamos que las cosas estén dadas una vez y para siempre, acabadas y perfectas. Las cosas se construyen y en colectivo, con su mirada crítica de todos los actores, nos van a ayudar a crecer. Gracias. Gracias. Bien. Antes de pasar a darles la palabra a ustedes, nada más déjenme hacerles un comentario. Aquí está el libro de proyectos comunitarios. Siempre cuando empezamos un campo, esta imagen. Quiero comentarles que en cada uno de los proyectos, en la parte inferior, aquí, ahí, está anotado el nombre, la escuela y el grado de maestra que ayudó a la construcción del proyecto. Aquí está en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí está el de la maestra Isabel Camargo Cesario. Aquí vienen sus datos. Ella participó. Esto como parte de un reconocimiento a la labor docente, de un reconocimiento a la práctica permanente. La maestra tiene cerca de 14 años dando clases, la maestra tiene 31 años frente a grupo. O sea, es recuperar la práctica docente, reconocer todo lo que han hecho y hacen las maestras y los maestros todos los días. Este es un detalle. Ahora, sí, les vamos a pasar la palabra a ustedes. Rodrigo Cerezo, de 24 horas. Gracias. ¿Qué tal, secretaria? Buenas tardes. Quisiera preguntarle, la gobernadora de Chihuahua está solicitando donar libros de texto de ciclos escolares previos para ser utilizados en el ciclo por comenzar. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? ¿Chocaría esto con el nuevo modelo de la escuela mexicana que ustedes están proponiendo o puede trabajarse de manera paralela? Gracias. Gracias. La Secretaría de Educación Pública es la responsable de hacer llegar los materiales educativos, hablando de libros de texto gratuito, a todos los niños, niñas y adolescentes del país. Estamos cumpliendo con nuestra labor, con nuestra responsabilidad. Ya están los libros de educación primaria en los almacenes de los estados de la República. Tendría que trabajarse con estos materiales. Lo otro corresponde a una estación que no va pegada a la propuesta pedagógica de transformación, que la principal diferencia es no dejemos a un lado la parte memorística, la parte individual, construyamos el conocimiento desde un punto de vista de la realidad. Partamos de nuestro contexto individual y de nuestro contexto social en lo que estamos viviendo para poder construir el conocimiento. Entonces, nosotros estamos cumpliendo con la responsabilidad que tenemos. Están los libros en los estados. Ahora, Ilse Aguilar. Gracias. Buenas tardes, secretaria, maestras, Sí. compañeros, compañeras. Ilse Aguilar, reportera del octavo de Grupo Radio Centro, y preguntarle, bueno, hemos visto en la nueva familia de libros de texto la inclusión, también el acercamiento a los derechos humanos y sobre todo el conocimiento y reconocimiento de la violencia de género. Preguntarle en este sentido si hubo capacitaciones o talleres de actualización para las y los docentes sobre el tema de perspectiva de género, puntualmente la violencia de género, sobre todo cuando estamos en un país en donde hemos registrado casos en instituciones públicas de educación y también en dependencias federales, en universidades, de violencia de género, de acoso sexual, de hostigamiento sexual. Preguntarle si sí se hicieron estos talleres, en dónde los podemos consultar, sobre todo las y los padres de familia, para que puedan acompañar en el aprendizaje con sus hijas e hijos. Y también un poco en concordancia con la pregunta que realizaba mi compañero, hace unos días diputados federales del Partido del Trabajo y también de Morena hicieron un anuncio en el que decían que ellos incluso estaban ya cooperándose para poder recopilar los nuevos libros de texto e irlos a repartir a estados como Chihuahua. Preguntarle si esto es legal y si es que no se viola alguna legislación, como ya usted lo comentó, al ser facultad de la SEP y de la CONALITEC. Por favor, gracias.
Empezaré por esta última pregunta y, insisto, es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública proveer de los libros de texto gratuitos para la educación básica. Y ahorita, ayer les decía, estamos en ese dato, tenemos ya todos los libros de educación preescolar y primaria en los almacenes de los estados de la República, en todos ellos están almacenados, en algunos lados ya están en las supervisiones escolares, en otros, en algunos donde hay más condiciones, ya están incluso en algunas de las escuelas. ¿Por qué? Porque hay más condiciones de seguridad. En uno de los estados me decían, en Nayarit, nosotros todavía no los queremos repartir porque está la lluvia, entonces hay que esperarnos un poco porque no tenemos garantizado que se cuiden. Tenemos un gran aprecio por lo que significan los libros de texto gratuitos y los cuidamos como debe de ser y los ofrecemos para el disfrute, para la recreación, para el aprendizaje de las niñas, los niños y los adolescentes y las maestras y los maestros. Creemos que esto va a tener un cauce correcto, están repartidos ahí. Tiene que ver con una cuestión logística de cuántos niños y niñas están inscritos en 6º grado para la escuela Benito Juárez, cómo le vamos a hacer, cuántos dejamos ahí. Tiene toda una logística muy importante, estamos trabajando en ella, donde no se quieran repartir, vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Tendremos que encontrar una solución porque el interés más importante es la educación y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Entonces, no. Aunque como dice la maestra, tendría que haberlo, nosotros tenemos un plan muy claro y lo vamos adecuando a las condiciones, pero esperemos un poco todavía, los libros están para que los tengan los niños en las escuelas en el inicio del ciclo escolar. Y ¿habría algún retraso, sobre todo para estos niños y niñas de Chihuahua que inicien el ciclo escolar, quizá no con los nuevos libros de texto y que utilicen libros sustitutos y esto de alguna manera lo retrase en el nuevo plan de estudios? Vamos a esperar un poco. Nosotros creemos que se tienen todas las condiciones, se ha cubierto con todas las expectativas, con toda la cuestión jurídica, no creemos que tenga que suceder eso. Esperemos un poco, están las cuestiones para ver cómo le vamos a hacer. Hay que escuchar las opiniones también de las maestras, de los maestros del estado de Chihuahua, de los padres de familia. Vamos a escucharlos. Esa es otra característica de este gobierno y característica de la Secretaría de Educación Pública, y lo estamos insistiendo, tenemos que escuchar. Tenemos que tener respeto por la opinión de los otros. Vamos a escucharla, vamos a tomar la decisión que beneficie a las mayorías. Esperemos un poco en ese caso. Y en el tema de género es como la semana pasada también me preguntaban otro, que es un tema que tenemos que tocar con mucha fuerza, con mucha claridad. En los contenidos, en las propuestas de las cosas que tenemos que cubrir, decimos, uno de los del perfil de egresos era reconocer que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, queremos y tenemos las mismas posibilidades de desarrollo. Eso se tiene que trabajar a lo largo de todos los grados que se tienen que desarrollar. Ahí tenemos que hablar de temas a veces incómodos y estamos en contra de la violencia intrafamiliar y fuera de la familia, y los maestros y las maestras tienen, más allá de un curso de capacitación, tienen muy claro cuáles son los valores que estamos fomentando y el valor de el respeto, la empatía, la solidaridad, la inclusión, son valores que tenemos muchos, casi todos los maestros y maestras, y lo vemos en cada momento. Ningún maestro le dice a sus alumnos, es correcto que haya violencia en una casa. Nadie. No hay un solo maestro que parta de eso. Entonces, junto con eso, sí existe una serie de seminarios, de cursos, de capacitación que se toman dados por diferentes instituciones, algunos de ellos con valor curricular, con valor para hacer sus promociones laborales, y hay una amplia gama de oferta de cursos que se pueden tomar para estarnos actualizando en este tema, pero es un tema que toda la sociedad tendríamos que estar muy al pendiente de ellos. Violencia nunca más,
y mucho menos para mujeres y niñas. Le damos la palabra a Octavio García, por favor. Gracias, secretaria. Buenas tardes. Octavio García, de W Radio. Sí. Buenas tardes al presidium. Bueno, secretaria, ayer nos habló de lo que sucedió en la reunión de CONAEDU y cómo votaron las personas que estuvieron ahí. Quisiera que me aclarara qué interpretación hay que darle a las abstenciones de la que habló, porque en esta distribución de los libros de texto es sí o no, estoy de acuerdo, ¿no? Y bueno, a escasas 2 semanas de que inicien ya las clases, ¿qué llamado haría usted a los gobernadores que rechazan los libros de texto? Le voy a replantear la pregunta del compañero. Toda vez que hoy, como lo anticipó, ayer se publicó en el Diario Oficial, ayer no lo anticipó y hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el contenido de los programas sintéticos, y hoy la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, llamó a sus gobernados a donar los libros de texto del año pasado para usarlos en el presente ciclo escolar hasta que la controversia suscitada por los libros de texto se arregle. Los maestros aún no cuentan con los libros, esta es una pregunta de los docentes, no cuentan con los libros para analizarlos en el Consejo Técnico o serán en digital, pero dicen, no contamos algunos con internet, hay unos que no contamos ni con agua. Y bueno, también por último, maestra secretaria, preguntarle pues, ¿qué pasa cuando se enfrentan los alumnos a pruebas estandarizadas? Porque según ustedes dicen que no memoricen los alumnos, pero cuando se enfrentan a exámenes, gracias por sus respuestas. Gracias. Sí, contestaré la segunda parte. Trabajar por proyectos no es la primera vez. Así como decía la maestra Navaría, a veces los haces escondiditas, los haces de otra manera, pero hay una formación del pensamiento crítico, del pensamiento reflexivo, y las alumnas y los alumnos que se forman con esta dinámica son capaces de responder ejercicios de narraciones, de descripciones, de características de la gramática, problemas, operaciones. Quizás, y platicábamos hace rato las maestras y yo acerca de que de repente que se queda la idea de que hay que cubrir lo que dice el libro y el libro no trae suficientes ejercicios de determinada disciplina. Y entonces, ¿cómo van a aprender si no traen esos ejercicios? Nosotros lo que decimos, el libro es un auxiliar. Quienes hemos sido maestras o maestros ante aula, sabemos que cuentas con muchísimas más herramientas. Hay una que es muy especial y que todos la conocemos, y que es el cuaderno de la aula. Y entonces, en el cuaderno tienes que hacer muchos trabajos. Hay otra que es el pizarrón, y en el pizarrón puedes hacer muchos ejercicios. Hay una parte fundamental que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con lo divertido. Aprender no tiene que ser aburrido, no tiene que ser triste, no tiene que ser cansado. Puedes encontrar muchas estrategias didácticas para poder repetir algunos de los tipos de ejercicios que se requieren, y de esa manera estás en posibilidades de contestar algunos ejercicios que te pueden hacer. Decía la maestra, el asunto de cómo buscas hacer ejercicios en donde todos participemos. Y si estás haciendo un ejercicio y de repente un proyecto, y estás haciendo un ejercicio de ese proyecto, pero te das cuenta que las características de tus alumnos no corresponden al nivel que estás planteando, pues eso es una de la autonomía profesional. Te detienes un momento en el proyecto, te regresas al tema y lo desarrollas, no forzosamente con el proyecto, lo desarrollas en el cuaderno, en el piso, en carteles, en el pizarrón, jugando. Hay muchas formas, y eso lo saben bien las maestras y los maestros que nos están escuchando. Tenemos una gran cantidad de recursos que utilizamos para poder lograr ese aprendizaje, pero insistimos mucho, es muy importante escuchar a los alumnos y su necesidad. ¿Qué es lo que quieren aprender? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Para qué lo utilizan? Eso es lo más importante. Entonces, creo que por ahí podemos resolverlo. En el caso de Chihuahua son 2 temas distintos. En el caso de los amparos, nosotros hemos cumplido como Secretaría de Educación Pública con todo lo que marca jurídicamente, contestamos lo que nos solicitan, ya está publicado, ahí va. En el caso de la controversia constitucional es otro camino, y ahí se siguen los procesos legales que correspondan. Vamos a esperar a ver cuál es la determinación que se toma y encontraremos la mejor solución para que las niñas, los niños
y adolescentes de Chihuahua puedan estudiar con los libros que ya están en su estado, que ya los tienen ahí y que puedan aprovechar todas esas posibilidades de disfrutar su estancia en las escuelas. Porque lo hemos dicho muchas veces, para este gobierno y para la Secretaría de Educación Pública, para el gobierno de la República, necesitamos y queremos a todas las niñas, los niños y los adolescentes en las escuelas, porque ahí se aprende, se convive, se disfruta, se juega, pero sobre todo se es feliz. Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Ah, sí, me faltó. Perdón, lo de CONAUDI solo porque a veces ya la pregunta es, pues la abstención es abstenerse, no es, eso fue lo que dijeron. Entonces son esos dos estados que plantearon abstención, vamos a ver qué decisión toman. Los otros tres estados plantearon la situación de acuerdo a lo que pase jurídicamente. Entonces jurídicamente las cosas van. Muchas gracias. Fue Coahuila y Nuevo León.